clase de historia, es un gusto saludarte. Estas semanas estás aprendiendo sobre dos de las mayores guerras del siglo XX, así como las circunstancias que las rodearon, sus causas y consecuencias. En esta clase aprenderás sobre la crisis económica que se desató en 1929 y sus consecuencias en las distintas regiones del mundo. Esta crisis preparó el escenario para que se desatara un nuevo conflicto bélico, casi 20 años después, pues generó resentimiento entre los países europeos y descontento de la población con su gobierno. Para comenzar, veamos qué sabes sobre la crisis económica y sus consecuencias. Anota en el cuaderno todo lo que te venga a la mente cuando escuchas hablar de crisis económicas. Apóyate en lo que has aprendido en tus cursos de historia o escuchado en distintos medios de comunicación. Es probable que asocies las crisis económicas con un deterioro de la calidad de vida de las personas, pues en general las crisis implican desempleo y devaluación, es decir, el dinero vale cada vez menos. Utiliza tus anotaciones para responder las siguientes preguntas. Recuerda que al final de la clase las vas a revisar. ¿En qué consistió la crisis de 1929? ¿Cómo se relaciona la crisis con el proceso conocido como la Gran Depresión? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Qué consecuencias tuvo la Gran Depresión en las distintas regiones del mundo? La crisis económica que se desató en Estados Unidos de América en 1929 impactó en todo el mundo, principalmente en los países europeos, que apenas se estaban recuperando de los estragos de la Primera Guerra. La crisis se tradujo en hambre, desempleo, quiebra de empresas, devaluación y la caída del comercio, pero sobre todo hizo crecer el resentimiento entre los países vencidos en la guerra y su deseo de cambiar el orden de cosas mediante la fuerza. En esta clase aprenderás sobre las características de la crisis económica iniciada en 1929 y sus consecuencias en las distintas regiones del mundo. Recuerda hacer apuntes en el cuaderno. La década de 1920 fue un periodo de prosperidad. Las economías europeas parecían recuperarse rápidamente de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Especialmente en Estados Unidos de América, las personas disfrutaban de un alto nivel de vida por el crecimiento de su economía. El excesivo optimismo de muchos empresarios estadounidenses y las elevadas ganancias que reportaban parecían comprobar que el tiempo de guerra había quedado atrás. Sin embargo, la recuperación europea dependía de los cuantiosos préstamos estadounidenses, los cuales debían ser pagados puntualmente, debido a que las economías de Europa aún eran frágiles tras el conflicto mundial. Durante varios siglos, Europa había dominado el mundo y se había encargado de liderar la economía internacional a través del control sobre el comercio, la expansión de los imperios coloniales y el impulso de su industria. En la década de 1920, Europa encontró cada vez más dificultades para continuar con el liderazgo mundial. Por su parte, Estados Unidos, a pesar de su creciente fortaleza económica, no contaba con la experiencia necesaria para liderar la economía mundial y en muchos sentidos el país no parecía interesado en asumir este papel. Estos factores se combinaron para provocar una de las peores crisis económicas de la historia. El 24 de octubre de 1929, las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomaron, causando la quiebra de empresas y la pérdida de cuantiosas fortunas en cuestión de horas. Los bancos cerraron sus puertas, pues sus deudores no podían pagarles y ellos, a su vez, no tenían la capacidad de devolver el dinero depositado por sus clientes. La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York dio lugar a un proceso conocido como la Gran Depresión.
que se prolongó hasta la década de 1930 y se caracterizó por la paralización de muchas actividades económicas, el desempleo masivo de trabajadores y la reducción de los intercambios comerciales mundiales. La crisis, iniciada en Estados Unidos de América, pronto se expandió a Europa y al resto del mundo con distintas intensidades. Puesto que Estados Unidos de América era el centro de la crisis, sufrió graves consecuencias. Igualmente, Alemania, con una economía apenas en proceso de recuperación, dependiente de los préstamos del exterior, también fue muy castigada por la crisis. El número de personas sin empleo era de 6 millones en 1936, es decir, 1 de cada 3 trabajadores carecían de trabajo. Por su parte, Gran Bretaña encontraba cada vez más dificultades para continuar desempeñándose con la potencia mundial. La libra se devaluó ante la escasez de oro que sostuviera su moneda. Su influencia económica mundial fue disminuyendo, si bien aún era el mayor imperio colonial. En las regiones menos desarrolladas como América Latina y en las colonias europeas en Asia y África, los efectos de la crisis mundial se reflejaron en una disminución marcada del comercio exterior, ya que el precio de las materias primas bajó considerablemente. Los ingresos por la venta de productos agrícolas, forestales y ganaderos disminuyeron, causando desempleo, aunque en niveles inferiores a los de los países de Europa y Estados Unidos. A nivel mundial, la crisis provocó que muchos países optaran por el proteccionismo. ¿En qué consiste esta práctica? Los gobiernos establecen altos impuestos a las mercancías extranjeras para proteger a sus propias industrias y a otras actividades económicas. El proteccionismo hizo que empeoraran las relaciones entre los países de Europa y que unos y otros se culparan de la mala situación de sus economías. Al interior de los países de Europa, el descontento de la población con su gobierno fue en aumento. Esto fue especialmente en el caso de Alemania, donde las personas culpaban al gobierno de haber pactado una derrota deshonrosa tras la Primera Guerra Mundial. Revisa tus apuntes y organiza la información para determinar cuáles fueron las consecuencias de la crisis económica iniciada en 1929 en los distintos países y regiones del mundo. Apóyate trazando en el cuaderno un cuadro comparativo similar al que aparece en el pizarrón. Presta especial atención a las consecuencias de la crisis en los países de Europa y en Estados Unidos de América. Como aprendiste en esta clase, la crisis económica que dio lugar a la Gran Depresión tuvo un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Ahora, utiliza tus conocimientos para revisar las preguntas que se plantearon al inicio de la clase. Adecúalas en caso de ser necesario. Cuando termines, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué aprendiste en esta clase sobre la crisis económica de 1929? ¿Cómo hiciste para identificar las consecuencias de la crisis en los diferentes países y regiones? ¿Por qué la crisis de 1929 podría dar lugar a un nuevo enfrentamiento bélico? Hemos llegado al final de la clase de hoy. Agradecemos tu compañía y el trabajo que realizaste. Estamos seguros que lo aprendido te será de utilidad para comprender la crisis económica en el pasado y en el presente. ¡Hasta pronto!